Buenas tardes, mis alumnos del cuarto medio B. En el día de hoy continuaremos enseñando la guía número 4 de filosofía. La semana pasada, como la asistencia no fue óptima y a mí la segunda pantalla se me apagó, no pude grabar la clase. Por lo tanto, resumiremos algunos aspectos importantes de la clase anterior, más la lectura de algunos párrafos de la guía número 4. Repito, guía número 4. Estamos en la guía número 4. ¿La mayoría ya logró descargar la guía número 4? ¿O no? ¿O la mayoría no ha hecho nada, absolutamente nada? Muchachos, la guía número 4. ¿Lograron descargarla? ¿Bajarla? Sí, yo sí, profe. Yo la descargué. Ya. ¿Y los demás? Yo aún no. Hola Camila. Hola. ¿Cómo estás? Buenas. Yo tampoco, profe. Ya, pongan su cámara, por favor, chiquillas, chiquillos. Gracias. Ya, entonces, estamos en lo siguiente. La estructura conceptual de la guía número 4 es la misma que las guías anteriores, ¿cierto? Una parte introductoria, una previa conceptual, un desarrollo, los nuevos contenidos, y la parte 3, la actividad. Tengan presente que la guía número 4 y la próxima 5 son guías de autoaprendizaje, es decir, son guías de evaluación formativa que ustedes no deben enviar ni entregar al profesor. Por favor, tengan presente eso. La guía número 4 y la guía número 5. Por favor. Por favor. ¿Se escucha bien? ¿Se entiende bien? ¿Se escucha bien? Profe, se escucha bien. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces tengan presente eso cuando descarguen y bajen la guía. Ahora bien, lo importante es continuar profundizando la guía número 4. ¿Para qué hacer filosofía? Entonces, respecto a la guía número 4, hay un video que ustedes deben ver, claro, cuyo nombre es ¿Para qué sirve la filosofía? Entonces, en este video aparece claramente una descripción, explicación y algunos ejemplos sobre la finalidad, sentido y valor de la filosofía. Es interesante cómo el protagonista nos alecciona y propone entender la filosofía a partir del concepto de utilidad. En otras palabras, la filosofía como permanente reflexión radical acerca de todo lo existente y a la vez la búsqueda incesante de plantear las preguntas fundamentales. ¿Para qué vivir? ¿Para qué existir? ¿Por qué morimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la verdad? ¿Estamos condenados a ser libres? Es ese tipo de preguntas que son preguntas radicales nos indican que la filosofía de alguna manera es una ciencia inútil. No se asusten cuando aludo a ciencia inútil. Ciencia en griego significa conocimiento, saber. Tengan presente que los orígenes históricos, culturales de la filosofía, la ciencia y filosofía estaban directamente vinculadas, estrechamente vinculadas. Por lo tanto, la filosofía como ciencia inútil, según la perspectiva economicista capitalista, en la cual lo único que importa es producir.
ser eficiente, ganar dinero. Producir, ser eficiente, ganar dinero. Producir, ser eficiente, ganar dinero. ¿Qué sucede, por ejemplo, en una sociedad determinada, situada en un determinado contexto histórico, cultural, en la cual la concepción de mundo es producir, ganar dinero y ser eficiente? ¿Qué ocurre con la vida humana? ¿Qué sucede con la vida humana? Jóvenes, ¿qué sucede con la vida humana? ¿Qué ocurre con la vida humana? Cuando la vida humana se reduce a lo útil, se reduce a la imposición de la técnica, a la imposición de un pensamiento calculante, cuando se reduce la vida humana a lo estandarizado, robotizado, mecanizado, a producir. ¿Qué sucede, chiquillos, chiquillas? ¿Qué sucede? Matías, Ignacio, Jairo, Agustín, Alejandro. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Muchachos, muchachas. Yo pienso que como que se deja de vivir la vida así libremente, como algo así, no sé. Hola Valentina. Hola, profe. Sí, no, sí, está bien. Gracias por participar. ¿Te refieres que si la vida humana se reduce a lo simplemente útil, a producir, a ganar dinero, ¿qué va a suceder entonces con la vida humana? ¿Qué va a suceder entonces con la vida humana? ¿Qué va a suceder con la vida humana? ¿Qué podemos perder? Nuestra identidad personal, por ejemplo. ¿No se han dado cuenta que en esta perspectiva economicista, capitalista, la razón de ser de la filosofía, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser la razón de ser de la filosofía? ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Esa es una gran reflexión. Por eso es importante la filosofía. Porque, porque cuando ustedes están absolutamente ansiosos, o están durmiendo, o están distraídos pensando en otros asuntos y no prestando atención, es porque de alguna manera hay variables externas que inciden en que ustedes estén concentrados, o que no duermen bien, o que están encerrados producto de la cuarentena, o que tienen ansiedad, o que tienen miedo, o que tienen temor, o que tienen hambre, y no prestan, como se dice, no prestan la suficiente atención. Entonces, estoy explicando en qué consiste el video de la guía número 4. Entonces, el video de la guía número 4, el autor de manera muy original y concreta nos propone que el sentido, valor e importancia de la filosofía debe ser la razón de la existencia humana. Aunque la existencia humana en la actualidad está condicionada por toda clase de situaciones, acontecimientos o eventos en una civilización
moderna, capitalista, que nos condiciona, que nos condiciona, que nos condiciona de manera tal que no podemos trascender la tiranía de lo cotidiano que ofrece esta cultura utilitarista, productiva, eficiente, que te indica, ¿sabe qué? Usted debe producir más, usted debe lograr mayor riqueza material, riqueza política, perdiendo su identidad personal y ganando más dinero. Entonces usted tiene que continuar estando encadenado a las cadenas, valga la redundancia, de una cultura capitalista, economicista, utilitaria, para producir más, para no pensar por cuenta propia, necesariamente, para reducir todo a un costo o beneficio. ¿Qué ocurre, muchachos? ¿Qué ocurre, jóvenes del cuarto medio B, cuando la vida humana se reduce a costo-beneficio? Costo y beneficio. ¿Qué ocurre? ¿Qué podría ocurrir o suceder cuando la vida humana se reduce a costo y beneficio? ¿Qué podría ocurrir? No ver a su alrededor, como cuando un padre así, por el beneficio de que va a tener plata para la casa, así ¿Ya, llega al Matías? trabajo, llega a la casa y no le ¿Ya? importa lo que está a su alrededor, quiere solo hacia el próximo día tener un día eh, más de trabajo. Pero si, por ejemplo, la madre va a querer atenderlo, va a actuar como todo padre borracho. Pero, ¿cuál es el punto a partir de la pregunta que yo formulé, Matías? De que estaba haciendo como un ejemplo así, relacionando lo que usted dijo sobre el costo y el beneficio, sobre el lugar del padre en lugar de la familia. El rol del padre en la familia. Claro, ¿y qué pasa cuando el rol del padre y de la madre en la actualidad están cuestionados porque están cesantes y no hay comida? ¿Qué sucede cuando ya no hay comida? Emerge el hambre. Y si emerge el hambre, alguien en su sano juicio reflexionará sobre el origen del hombre, sobre el origen del cosmos. Alguien en su sano juicio, teniendo el estómago vacío, ¿podrá generar una reflexión filosófica profunda sobre humana? No, no. Entonces, claramente el video precisa esa situación concreta que afecta a nosotros los humanos, pero lo indispensable es el darse cuenta de lo que acontece a tu alrededor. Si uno no se da cuenta de lo que ocurre a tu alrededor, claramente incurres en una actitud pasiva, acrítica, reactiva de la realidad que estás confrontando. Porque si la filosofía es la ciencia de la totalidad, es la ciencia que estudia la totalidad de lo existente hasta sus últimas causas, entonces alguien con hambre ¿podrá hacerlo? No, no lo podrá hacer. Si alguno de ustedes, Patricia, Agustín, la Cintia, la Danae, la Fernanda, la Camila, los tres Matías, padecen hambre,
¿Acaso tendrán tiempo para la elaboración filosófica sobre el hombre, sobre la técnica, sobre el rol del capitalismo moderno en la construcción de la persona? No, No. claramente que no, claramente que no. Por eso, insisto, disculpen lo reiterativo y repetitivo en lo que estoy afirmando, pero vean 2 o 3 veces el video para que capten lo esencial de la propuesta. Cuidado, Ignacio. Ahí sí. Ya, puse Chaplin, apliqué Chaplin, Charles Chaplin en Ignacio. Algo pasó con Ignacio. Parece que estaba Cerati. Gustavo Cerati. Ya, entonces, vean mínimo 2 veces el video temático sobre para qué sirve la filosofía. Es potente, pesimista y de alguna manera realista la explicación del autor sobre las tendencias culturales capitalistas de nuestra actual sociedad y cómo eso puede ir en menoscabo o perjuicio de la vida humana. ¿Cuál es la necesidad profunda de la vida humana? Si les preguntara yo a ustedes, ¿cuál sería la necesidad profunda de la vida humana? A partir de lo que hemos visto en las clases 1, la necesidad de la vida humana. ¿Cuál es? ¿Qué podrían decir? Arriésguense. ¿Se podrían arriesgar? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad profunda de la vida humana? ¿Tiene relación con lo que estamos hablando ahora, pues, muchachos? ¿Cuál es la necesidad profunda de la vida humana? La filosofía. ¿Qué ocurre si el hombre no... ¿Qué hubiera ocurrido si el hombre no hubiera realizado una actitud filosófica a través del asombro y la curiosidad insaciable? ¿Qué hubiera sucedido si el hombre no se hubiera admirado insaciablemente o no se hubiera asombrado por los fenómenos naturales del cosmos? ¿Qué hubiera ocurrido con nosotros? ¿Qué habría acontecido? Esa es una pregunta razonable y plausible que uno tiene que responder. Ya. Ahora, a continuación, preguntas, dudas, interrogantes. Estábamos aludiendo a la parte introductoria de la guía número 4. Repito, la parte introductoria de la guía número 4. ¿Alguien quiere agregar algo, comentar algo en Filosofía Plan Común respecto a la guía número 4? Parte introductoria. ¿O Calle para siempre? Aparte de ese comentario infinito de su compañero que fue muy embellecedor, muy Kuchen, muy cheesecake de arándano, ¿alguien más? Continuemos. Entonces, vamos a ir a la parte del desarrollo de la guía número 4, porque prefiero demorarme porque nunca tengo asistencia completa y siempre surgen imprevistos, que el tiempo, la escasez de tiempo, que el audio del Ignacio que no funciona, o de Fernando. Es muy conmovedor. Ya, vamos a compartir. Continuamos. Ya.
Te puedo pedir, Matías Montaño, si puedes leer lo siguiente, por favor, gracias. ¿Me escucha bien? Sí, sí, que leo. Ya. La parte introductoria, o sea, estas son las preguntas. La semana pasada las señalé, ¿cierto? La semana pasada señalé estas preguntas, ¿o no? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Ya, Creo perfecto. que No, no, profe, no la... ya, lea. Estas son las preguntas. La primera pregunta: ¿en qué consiste el pensar calculante occidental que reduce al ser humano en algo medible, cuantificable y sin identidad personal? Claramente aquí el concepto clave es pensar calculante occidental. Claramente se refiere a la cultura utilitarista productiva que condiciona todo actuar o conducta humana. Es decir, costo-beneficio, producir, vender, ganar dinero. Y eso convierte al ser humano en algo medible, cuantificable, relativo a la cantidad y sin identidad personal. Imagínense a alguien sin identidad personal en los tiempos históricos actuales que corren. Sería muy lamentable y patético. La segunda pregunta que ustedes deben responder a partir del video es: ¿cuál es la finalidad de la filosofía en los tiempos históricos actuales? Jóvenes deben responder la pregunta a partir de la observación y de haber visto el video. No es su opinión personal, sino que tras haber visto el video unas 2 o 3 veces, ¿cuál es la finalidad de la filosofía en los tiempos históricos actuales? Ya. Matías, por favor, ahora sí. Nuevos contenidos. ¿Para qué hacer filosofía? Por Ya. favor. La filosofía es un saber que se produce cuando las personas, movidas por el asombro y la duda, reflexionan de modo crítico y riguroso sobre cualquier cuestión importante para el ser humano. Para hacerlo, utilizan términos generales y abstractos, así como argumentos racionalmente válidos que permitan entender mejor la realidad y orientarnos en ella. Por ejemplo, filosofar sobre las preguntas: ¿qué es la verdad? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la belleza? Produce como resultado un saber filosófico, concreto que, sin embargo, siempre está abierto al diálogo y se puede cuestionar. Ya. Matías, a partir de su lectura, lo felicito, lee bien. ¿Qué podrías rescatar de este párrafo? Ya si no fuera por esta, la vida humana no sería como es actualmente, por el hecho de que, por ejemplo, en la antigua Grecia se entendía como belleza por diferentes cosas y ha cambiado por el tiempo, como también el bien y la verdad con la guerra y todo tipo de cosas. Tú dices que, afortunadamente, al plantearse estas preguntas fundamentales acerca de la vida humana, se ha logrado hacer filosofía, se ha logrado profundizar y aclarar ciertas dudas. ¿O no? ¿O no, Matías? Es que me cuesta expresar mi idea, pero no va relacionada con lo que dice. Continuemos, si para eso estamos. ¿Su idea es referida a qué? ¿Me escucha bien? Sí, sí, lo escucho, es que estoy pensando. Ah, perfecto, perfecto. Es interesante como el acto, cuando tengas la idea, la comentas, por favor. Claro, aquí es importante el primer párrafo respecto a lo que genera la filosofía de las personas. Claramente las actitudes fundamentales son el asombro
y el acto intelectual de la duda, po, que genera una reflexión crítica, asertiva, penetrante, sobre cualquier asunto que afecta a nuestra radical condición. Entonces, ¿qué se utilizan? Se utilizan términos generales y abstractos, es decir, mediante preguntas o argumentos racionales, lo cual indica una mejor orientación y claridad para comprender las luces y sombras de la vida humana. Entonces hay tipos de preguntas anteriormente señaladas, qué es la verdad, qué es el bien, qué es la belleza, hacia dónde vamos, para qué vivir, cuál es el origen del mal, si Dios no existe, todo está permitido, qué significa la libertad. Son preguntas que estructuran un saber filosófico concreto, que siempre está abierto al diálogo y a la deliberación, y que claramente se puede cuestionar. Próximo párrafo. ¿Quién puede leer el próximo párrafo? Por favor. Cintia, por favor, puede leer el próximo párrafo. Gracias. Joven Cintia, ¿puede leer el próximo párrafo, por favor? Gracias. Lo más probable es que esté durmiendo o haciendo piruetas. Entonces, Ignacio, el próximo párrafo, porfa. Gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha el audio o no? ¿Se escucha el audio, muchachos, jóvenes? Sí, sí se escucha, profe. Ya, lea usted, por favor, Valentina. Por favor, Ya. para ir avanzando. Ya. Gracias. Esa parte, ¿cierto? De la filosofía. Y por favor, sí. Ya. La filosofía es un saber que se produce cuando las personas, movidas por el asombro y la duda, reflexionan de modo crítico y riguroso. Ese párrafo ya lo leyó Matías. Lee el segundo párrafo, por favor. ¿El segundo? Sí. Ya. Disculpe, profesor. No hay problema. La filosofía es el intento, ¿eso es cierto? Sí, correcto. Ya. La filosofía es el intento por conocer las raíces más profundas de los problemas que enfrentamos. En palabras de José Ortega y Gasset, el conocimiento llevado a su máximo intento. Es el heroísmo intelectual. Nada deja bajo sus plantas el filósofo que le sirva de cómoda sustentación, de tierra firme y sin temblor. Renuncia a toda seguridad previa, se pone en absoluto peligro, practica el sacrificio de todo su creer ingenuo. Joven Valentina, que es muy risueña y simpática. ¿Qué podrías rescatar de este párrafo? Tómate tu tiempo, vuelve a releer y me comenta. Es interesante, Valentina. No se estresen si no entienden. Yo a la edad de ustedes tampoco lograba entender a cabalidad lo que decían algunos escritos o párrafos de ciertos textos. Miren, observen, escuchen. La filosofía es el intento por conocer las raíces más profundas de los problemas que enfrentamos. Las raíces más profundas de los problemas que enfrentamos. Ejemplo, ¿qué gran problema enfrentamos en la actualidad? Producto de la propagación del coronavirus, por ejemplo. Profundicemos. Vamos más allá de la evidente propagación del coronavirus que está generando una crisis sanitaria, social y económica.
Eso es evidente, está ocurriendo. La gente Profe, se pero no está con- entiendo la pregunta. Es que hay hartos problemas dentro del coronavirus, pues, o sea, de lo que es esta es que pandemia. claro, yo a lo que iba, o sea, ahora iba a plantear la pregunta, Valentina, respecto a si el coronavirus se propagó, ¿cierto que se propagó el coronavirus y está generando varias crisis a la vez, ¿cierto? Sanitaria, económica y social. ¿Cuál sería una raíz profunda de este gran problema llamado coronavirus para la vida humana? Para la vida humana, por ejemplo. Camila, presta atención. ¿Cuál sería un gran problema que está generando el coronavirus en la vida humana? Que cualquiera se puede morir. No sé, profe. O sea, claramente es evidente que uno nace y uno nace para morir y claramente algún día uno morirá. O sea, uno igual que los yogures tiene fecha de vencimiento. Entonces uno tiene fecha de vencimiento porque moriremos. Pero la provocación del filósofo es Ortega y Gasset, que es un filósofo español, es el intento por conocer las raíces más profundas de los problemas que enfrentamos. O sea, de alguna manera, ¿cómo solucionamos que la propagación del coronavirus no nos afecte de manera tal letal, perjudicial, dañina? Miren lo que dice a continuación el filósofo español. Se refiere a la filosofía, es el conocimiento llevado a su máximo intento. Es heroísmo intelectual. Nada deja bajo sus plantas el filósofo, que le sirva de seguridad, de certidumbre, de cómoda sustentación, de tierra firme y sin temblor. O sea, la persona que filosofa tiene una actitud intelectual heroica. Deja a un lado la comodidad, la seguridad previa de las verdades oficiales que papi, mami, Amazon, Netflix, Spotify, el barrio, la calle, nos entregan. Y pone entre paréntesis, pone en cuestión y pone entre paréntesis, en entredicho, toda verdad oficial establecida por todos esos agentes socializadores. ¿Me siguen? ¿Me siguen, muchachos? ¿Jóvenes? Sí. Ya. Continuemos. Camila, por favor, lee lo siguiente. Gracias. Por favor, lea lo siguiente. Gracias. Donde dice recurso número 1, saber lo que ignoramos. Lea fuerte, por favor, con ánimo. Gracias. Se ve harto poco, sí. Pues. Más o menos, claro, por favor. Primer Ya, la ejemplo, filosofía. ¿Leo? lea bien, por favor. Gracias. La filosofía consiste, en primer lugar, en conocer los límites del propio saber, lo que es también una forma de conocerse a uno mismo. Sócrates contaba que Oráculo. Eso, había dicho que sí, no leo bien, había dicho que él era el más sabio entre los hombres, y Correcto. puesto que le costaba creerlo, decidió visitar a los políticos considerados más sabios en la ciudad. Correcto. En todas las visitas llegó a la misma conclusión: los políticos eran sabios de su sabiduría e ignorantes de su ignorancia. Lo mismo le ocurrió con los poetas y artesanos, siempre se llevaba la misma impresión. Ya. Y falta algo, el ejemplo, la explicación. ¿También? Obvio, joven Camila, por favor. Ya. Ninguno de nosotros dos sabe nada, pero yo soy el más sabio, porque ya por lo menos lo reconozco. Así que pienso que en este pequeño punto, justamente sí, que soy mucho más sabio que él, porque lo que no sé, tampoco presumo de saberlo. La famosa afirmación, gracias Camila, te veo muy atenta, concentrada e inspirada. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias, de verdad. Bueno.
La famosa afirmación del gran Sócrates, solo sé que nada sé. El solo sé que nada sé de Sócrates. El famoso solo sé que nada sé de Sócrates. Sócrates, a partir de la información que entregó el oráculo de Delfos en la antigua Grecia, le señala que él es el hombre más sabio de la ciudad porque él sabe que no sabe. O sea, él tiene plena conciencia de que no sabe, es consciente de su ignorancia. Entonces la crítica que le hace Sócrates a los políticos, Camila, artesanos o poetas, es que ellos son ignorantes de su propia ignorancia. Creen saber, alardean de una supuesta claridad de pensamiento. Esa es una actitud filosófica potente, relevante y fascinante. Fascinante. Solo sé que nada sé. Solo sé que nada sé. Es provocador lo que nos propone Sócrates en la guía número 4. A partir de su método socrático, que consiste en dos partes, una parte irónica, refutativa, y una segunda parte que es la mayéutica, que básicamente es cuestionar, plantear preguntas que problematicen el supuesto saber cujen del poeta, del político, del artesano, y posteriormente Sócrates, a partir de tantas preguntas, contradice y pone en una posición de debilidad, de ignorancia, al interlocutor, léase el poeta, el político, el artesano. ¿Se escuchó bien el audio? ¿Se escuchó bien el audio? Sí, profe. ¿Escuchó bien el audio? Ya. Respecto a la explicación de Sócrates, ¿quedó claro o no lo que dice el genio filosófico de Sócrates? La crítica que hace, que ellos eran sabios de su propia sabiduría, pero ignorantes de su propia ignorancia. ¿O no? ¿Quedó más claro a partir de la explicación? Matías, Patricia, Cintia, Alejandro, Alondra, Ignacio, ¿quedó más claro? No sé, yo no escuché nada porque mi vecino mete más bulla. Sí, Alondra. Te creo, Alondra, te creo. Sí. Para finalizar, antes que finalice la clase, muchachos, esta es una actitud filosófica para saber cómo aprendemos a pensar de manera filosófica. Y este es el primer ejemplo que nos propone Sócrates. El famoso solo sé que nada sé. Solo sé que nada sé. ¿Quedó claro? Sí, profe. Valentina, ¿se escuchó bien? Sí. Perfecto. Matías, ¿quedó claro o está ¿Sí? embargado, asesinado en preguntas? No, estoy bien. Bien, me parece bien. Repito por última vez, supongo que los otros profesores se lo habrán dicho. La guía número 4 y el número 5 nos entregan y se envían a los profesores, pero deben desarrollar y realizar las actividades que aparecen consignadas en las guías. Entonces la guía número 4, por favor, deben desarrollarla y ver el video mínimo unas 3 veces. Estudiantes del cuarto medio B. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Interrogantes? No, profe, eso sería. Ya, la próxima vez, lo único que les voy a pedir, siendo yo muy comprensivo, de que están ansiosos, distraídos, cansados, muertos de hambre, pie plano, entre otras cosas, que enciendan las cámaras y pregunten todas las preguntas que ustedes estimen conveniente para poder yo guiarlos y ayudarlos, queridos estudiantes del cuarto medio B. Sin hacer más comentarios, Gustavo Cerati. Adiós. Que estén bien. Buena semana. Descansen. Adiós. Chao. Nos vemos, profe. Cuídense.
Chao. Chao, profe. Pórtense Igual, bien. cuídese. No, cuetas. Chao. Adiós. Será ti.